multimillonario humilla a un niño de 12 años en medio del tráfico, llamándolo limosnero. Pero lo que el chico hace en los siguientes 14 minutos dejará al empresario sin palabras y cambiará sus vidas para siempre. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y si quieres saber cómo esta historia termina transformando a un hombre roto por la pérdida de su hijo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Ahora sí, comencemos. El sol de diciembre castigaba el Paseo de la Reforma cuando el Mercedes-Benz clase S negro de Ricardo Montemayor simplemente murió. No hubo advertencia, no hubo piedad. Solo el silencio vergonzoso de un motor de $500,000 negándose a funcionar en medio del tráfico más congestionado de la Ciudad de México. «No puede estar pasando esto», murmuró Ricardo, los nudillos blancos contra el volante de cuero. Detrás de él, la sinfonía de claxones comenzó. Primero tímida, después ensordecedora. Por el retrovisor, veía los rostros irritados, los gestos obscenos, los celulares apuntando. Su mandíbula se contrajo. Ricardo Montemayor no se quedaba atrapado en el tráfico. Ricardo Montemayor no era objeto de claxones como cualquiera. Él era el hombre que comandaba un imperio tecnológico, que cenaba con ministros, que decidía el futuro de miles con un gesto de cabeza. «Señor Montemayor, necesitamos salir del coche», dijo Fernando, su asistente, desde el asiento del pasajero. El sudor corría por la sien del joven ejecutivo. «La gente está filmando». «Ya sé que están filmando». Ricardo explotó, golpeando el tablero. El dolor inmediato en la mano fue nada comparado con la humillación hirviendo en sus venas. «Llama a la grúa, ahora». Pero la grúa tardaría 2 horas. 2 horas expuestos como animales en un zoológico, mientras el mundo filmaba la caída del gran Ricardo Montemayor. Fue cuando él apareció. Un chico, tal vez 12 años, delgado como una rama seca, la camiseta 3 tallas más grande que él, manchada de grasa, cabello despeinado, tenis rotos. Se acercó a la ventana con la confianza de quien ya no tenía nada que perder. «¿Puedo echarle un vistazo, señor?» Ricardo giró el rostro lentamente, como si estuviera siendo insultado por una criatura inferior. «Lárgate de aquí, chamaco. Ve a pedir limosna a otro lado». «No estoy pidiendo limosna», el chico respondió, y había algo en sus ojos, una dignidad herida que hizo vacilar a Ricardo por un segundo. «Entiendo de coches. Puedo ayudar». La risa de Fernando fue amarga. «¿Un escuincle va a arreglar un Mercedes?» «Ricardo, probablemente quiere robarse algo». El chico no retrocedió. Simplemente cruzó los brazos delgados, esperando. Y en ese momento, con 100 personas filmando, y el sol quemando su piel a través del vidrio, Ricardo Montemayor tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. «¿Cuánto quieres?», Ricardo preguntó, la voz cortante como vidrio roto. «Nada», Mateo Rivera respondió, y por primera vez en años, Ricardo Montemayor se quedó sin palabras. «Solo quiero ayudar. Mi papá es mecánico. Crecí en un taller». «¿Tu papá es mecánico?», Ricardo repitió, cada palabra cargada de desdén. «¿Y tú crees que puedes arreglar un vehículo alemán de última generación? Chamaco, este coche tiene más tecnología de la que vas a ver en toda tu vida». Los ojos de Mateo no se bajaron. Había fuego ahí, un tipo de determinación que Ricardo reconocía de sus propios días de lucha, antes del imperio, antes de la fortuna, antes de que todo se volviera demasiado fácil. «Se puede saber el problema por el sonido», Mateo dijo calmadamente. «Cuando el señor intentó encenderlo, lo escuché. No es la batería, no es el alternador. Es algo en el sistema de inyección electrónica, probablemente el relé de la bomba de combustible». El silencio que siguió fue pesado. Fernando miró a Ricardo, incrédulo. Las personas alrededor dejaron de tocar el claxon, curiosas por el enfrentamiento entre el multimillonario y el niño de la calle. «Imposible». Fernando escupió. «Está adivinando». «Entonces hagamos esto», Mateo propuso, y una sonrisa mínima tocó sus labios agrietados. «Déjeme abrir el cofre. Si no lo resuelvo en 15 minutos, el señor nunca más tiene que verme la cara. Pero si lo resuelvo». «Si lo resuelves, ¿qué?». Ricardo se inclinó, interesado a pesar de sí mismo. «¿Qué podría querer un chamaco como tú de mí?». Mateo pensó por un momento,
y cuando habló, su voz era firme. Que el Señor me pida disculpas, frente a todos, por llamarme escuincle y limosnero cuando solo estaba tratando de ayudar. La furia subió por el cuello de Ricardo como lava. ¿Quién se creía ese nadie? ¿Exigir disculpas? ¿De él? Pero la multitud estaba expectante, los celulares todos apuntando. Y Ricardo sabía que cualquier negativa ahora sería titular hasta el fin de semana. Está bien, gruñó. 15 minutos. Pero cuando falles, quiero que te largues de aquí. Y llévate esa arrogancia contigo. Mateo asintió, y con un movimiento que parecía ensayado 1000 veces, abrió el cofre del Mercedes. Se sumergió en el motor con la seguridad de un cirujano, sus manos pequeñas y ágiles navegando entre cables y componentes como si leyeran un mapa que solo él podía ver. Ricardo observaba, los brazos cruzados, la mandíbula tensa. 12 minutos pasaron, después 13. La multitud contenía la respiración colectivamente. Y entonces, en el minuto 14, Mateo emergió del motor, grasa en las manos, una sonrisa discreta en el rostro. Puede intentar encenderlo. Ahora, señor. Ricardo casi se rió. Casi. Pero algo en la forma en que el chico habló, tan seguro, tan tranquilo, hizo acelerar su corazón. Entró al coche, giró la llave, y el motor rugió de vuelta a la vida. Perfecto. Potente, como si nunca hubiera fallado. La multitud explotó en aplausos. Ricardo Montemayor se quedó sentado en el asiento del conductor, el motor ronroneando suavemente, mientras lo imposible se materializaba a su alrededor. El chico había arreglado su coche, en 14 minutos, con sus propias manos. «¿Señor?» La voz de Mateo vino de afuera. ¿Nuestra apuesta? Cada célula del cuerpo de Ricardo gritaba para simplemente irse, pisar el acelerador, dejar esa humillación atrás. Pero 100 personas todavía filmaban, todavía esperaban, y él sabía que huir ahora sería peor que cualquier disculpa. Salió del coche lentamente. El mundo parecía haberse desacelerado. Podía oír su propio corazón. Sentía el peso de cada mirada, de cada cámara, de cada juicio silencioso. Las palabras eran vidrio en la garganta. Ricardo Montemayor no pedía disculpas. No a nadie. No desde que el mundo le enseñó que la compasión era debilidad. Te juzgué mal. Lo siento. No fue suficiente. Lo supo por el silencio expectante. Lo siento por llamarte escuincle, continuó, cada palabra un peso. Por tratarte como si no valieras nada. Tienes talento, chamaco. Talento de verdad. Mateo asintió. Y por primera vez, su sonrisa fue genuina, iluminando su rostro sucio de grasa. Gracias, señor. Soy Mateo Rivera. Se estrecharon las manos ahí, en medio del Paseo de la Reforma, bajo el sol abrasador, mientras docenas de cámaras capturaban el momento. Ricardo no lo sabía todavía, pero ese apretón de manos sellaría su destino. 3 horas después, los videos estaban en todas partes. Chamaco genio, arregla coche de multimillonario. Talento invisible en Reforma. Empresario humillado por niño de 12 años. Los títulos variaban, pero la historia era la misma. Un prodigio olvidado había derrotado al imperio de la arrogancia. Esa noche, en su penthouse con vista a toda la Ciudad de México, Ricardo Montemayor veía los videos por 10ª vez. Cada reproducción era una puñalada en su orgullo. Pero había algo más ahí, algo que no podía nombrar. Una sensación extraña, casi olvidada. Vergüenza. ¿Papá? La voz de Sofía vino de la puerta. Su hija, 17 años, cabello largo y ojos que recordaban demasiado a su madre muerta. ¿Estás bien? Estoy perfecto, mintió, sin desviar los ojos de la pantalla. Sofía se acercó, se sentó a su lado en el sofá de cuero italiano. Por un largo momento, ambos vieron el video en silencio. El chico sucio, el hombre rico, lo imposible sucediendo. ¿Viste su cara? Sofía preguntó suavemente. Cuando le pediste disculpas. Estaba tan feliz, papá. No porque reconociste su talento, sino porque lo viste, como persona. Ricardo cerró los ojos. El dolor vino de un lugar profundo, un lugar que había cerrado hace 3 años, desde el accidente que se llevó a su hijo Diego. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien, papá? ¿De verdad?
La pregunta de Sofía resonó toda la noche. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien? Ricardo no durmió. Se quedó en la terraza, observando la ciudad que había conquistado, y preguntándose cuándo exactamente había perdido su humanidad en el proceso. Diego tendría 16 años ahora. Tendría tal vez los mismos ojos determinados que ese chico, Mateo, tenía. Tendría tal vez el mismo fuego. Al amanecer, Ricardo. Montemayor tomó una decisión. Fernando, llamó a su asistente a las 6 de la mañana. Necesito que encuentres a ese chico. Mateo Rivera, hijo de mecánico. Quiero saber todo sobre él. Señor, con todo respeto, ¿no cree mejor dejar esto pasar? El video ya está perdiendo fuerza en las redes. No pedí tu opinión. Ricardo cortó. Haz lo que te dije. 2 horas después, Fernando tenía un expediente completo. Carlos Rivera, 38 años. Viudo, dueño de un taller mecánico en Iztapalapa. Años, Valentina, una hija de 8. Y un hijo de 12, Mateo. El taller estaba endeudado, sobreviviendo a duras penas. Carlos trabajaba 16 horas al día tratando de mantener las cuentas al día después de la muerte de su esposa por cáncer, 2 años atrás. Ricardo leyó cada línea, cada detalle, y sintió algo romperse dentro de él. Ese chico, ese prodigio que arregló un Mercedes en 14 minutos, vivía en una realidad que Ricardo había olvidado que existía. Comida contada, escuela pública, futuro incierto. Agenda una reunión, Ricardo dijo, con Carlos Rivera, en su taller, mañana por la mañana. ¿En el taller? Señor, usted nunca va a lugares así. Mañana por la mañana, Fernando. Iztapalapa era un mundo diferente. Las calles estrechas, el olor a aceite y humo, las casas apretadas unas contra otras como dientes torcidos. Cuando el Mercedes de Ricardo se detuvo frente al taller Rivera, los vecinos salieron a ver, curiosos, desconfiados. El taller era más pequeño que el garaje de Ricardo. 2 elevadores viejos, herramientas oxidadas, paredes manchadas por el tiempo. Pero había algo ahí, una dignidad en el trabajo, un orgullo en la organización incluso en la pobreza. Carlos Rivera era más alto de lo que Ricardo esperaba. Hombros anchos de quien cargaba el mundo, manos callosas, ojos cansados pero amables. Se limpió la grasa de las manos en un trapo viejo antes de extender una para saludar. Señor Montemayor. Su voz era grave, respetuosa. No esperaba su visita. Mateo estaba al fondo del taller, trabajando en un Volkswagen sedán azul. Cuando vio a Ricardo, su rostro se iluminó con sorpresa genuina. Vine a hablar sobre su hijo. Ricardo dijo directamente. No sabía hacer encanto, no sabía ser delicado. Tiene un talento extraordinario. Carlos sonrió. El tipo de sonrisa que un padre usa cuando alguien finalmente reconoce lo que siempre supo. Mateo nació con el don. Desde pequeño desarmaba todo. Relojes, ventiladores. A los 8 años ya cambiaba aceite. A los 10, hacía diagnósticos que mecánicos experimentados fallaban. ¿Por qué no está en una mejor escuela? ¿En una academia técnica? Ricardo preguntó, y se dio cuenta demasiado tarde de cómo sonó la pregunta condescendiente. Pero Carlos no se ofendió. Simplemente se encogió de hombros, resignado. Dinero, señor Montemayor. Apenas logramos pagar las cuentas. Educación de calidad. Eso es lujo para quien puede. Y ahí, en ese taller humilde, Ricardo Montemayor vio no solo un chico talentoso siendo desperdiciado. Vio a Diego. Vio a todos los Diegos que el mundo dejaba atrás. Todos los talentos que nunca tendrían oportunidad. Toda la genialidad que moría en la pobreza, porque los hombres como él, los Ricardos del mundo, estaban demasiado ocupados construyendo imperios para mirar hacia abajo. ¿Y si pudiera cambiar eso? Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. ¿Y si pudiera darle la oportunidad que merece? Carlos entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Qué quiere el señor a cambio? La pregunta fue una bofetada, porque exponía la verdad cruda. En el mundo de Ricardo, nada era gratis. Todo tenía precio, todo tenía interés. Pero mirando a Mateo, viendo la esperanza cautelosa en el rostro del chico, Ricardo se dio cuenta de que por primera vez en años no quería nada a cambio. Solo quería hacer lo correcto. No quiero nada a cambio, Ricardo dijo, y las palabras sonaron extrañas incluso para él. Quiero invertir en el taller, reformarlo,
modernizarlo, expandirlo. Y quiero que Mateo tenga acceso a la mejor educación disponible. Escuela particular, cursos técnicos, universidad cuando sea el momento. El silencio que siguió era denso, pesado de desconfianza y esperanza en partes iguales. ¿Por qué? Carlos preguntó, su voz controlada pero tensa. Hombres como usted no hacen nada sin razón. Ricardo podría haber mentido, podría haber hablado de inversión, de retorno, de oportunidad de negocio. Pero algo en la forma en que Carlos lo miraba, como si pudiera leer cada mentira, antes de ser dicha, lo hizo detenerse. Tuve un hijo, Ricardo comenzó, y su voz se quebró levemente. Diego. Murió hace 3 años. Accidente de coche. Tenía 13 años. Carlos cerró los ojos brevemente, un reconocimiento silencioso de dolor compartido. Después de que se fue Ricardo respiró profundo, luchando contra la marea de emoción. Me cerré. Me sumergí en el trabajo, en el dinero, en el poder. Pensé que si construía un imperio lo suficientemente grande, podría olvidar el vacío pero solo me volví vacío, cruel. ¿Y ahora quiere arreglar eso? Carlos preguntó, no con enojo, sino con genuina curiosidad. No sé si puedo arreglarlo, pero cuando vi a su hijo ayer, cuando vi su talento siendo desperdiciado por falta de oportunidad, me di cuenta de que puedo hacer algo que importa. Diego amaba los coches. Pasábamos fines de semana enteros en autódromos, talleres, museos automotrices. Si estuviera vivo. Ricardo se detuvo, la garganta apretada. Tendría la edad de Mateo. Y yo querría que alguien viera su talento, le diera una oportunidad. Mateo se había acercado durante la conversación, grasa en las manos, ojos muy abiertos. Parecía no poder creer lo que estaba escuchando. Papá, susurró. ¿Es de verdad? Carlos miró a su hijo, después a Ricardo, pesando cada palabra, cada gesto, buscando la trampa que seguramente existía. Pero todo lo que veía era un hombre roto tratando de reconstruirse a través de la bondad. Tendría que ser un acuerdo justo. Carlos, dijo finalmente, no acepto caridad. Si va a invertir en el taller, quiero sociedad de verdad. 50-50. Yo pongo mi trabajo, mi experiencia, mi nombre. Usted pone el capital. Ricardo casi se rió. Ningún empresario en su sano juicio aceptaría esos términos. Invertir en un taller quebrado, a cambio de solo la mitad, era financieramente suicida. Pero Ricardo ya no era ese empresario. No ahora. No después de ayer. 70-30. Ricardo contrapropuso. 70 para usted. 30 para mí. Usted conoce el negocio. Yo solo conozco el dinero. La sorpresa en el rostro de Carlos fue total y genuina. Está loco. Ningún inversionista haría eso. Yo no soy ningún inversionista. No en este caso. Ricardo extendió la mano. Soy alguien tratando de hacer algo bueno. Finalmente. Carlos dudó por solo un segundo antes de estrechar la mano ofrecida. Y en ese apretón, firme y honesto, un nuevo capítulo comenzó para ambos. Pero no todo eran flores. Mientras Ricardo y Carlos discutían detalles, en el taller, una figura observaba desde un coche oscuro al otro lado de la calle. Rodrigo Méndez, ex socio de Ricardo, el hombre que había sido expulsado de la empresa por prácticas deshonestas, sonrió una sonrisa cruel al ver la escena. «¿Así que es así, Montemayor?», murmuró para sí mismo. «¿Desperdiciando dinero en caridad? Me aseguraré de que pagues por esa debilidad». 3 semanas después, el taller Rivera era irreconocible. Equipos nuevos brillaban bajo luces LED. El piso había sido pintado, las paredes reformadas. Había ahora 4 elevadores profesionales, una sala de espera climatizada, computadoras de diagnóstico de última generación. Mateo pasaba las tardes después de la escuela aprendiendo a usar cada nueva herramienta, sus ojos brillando con posibilidad. Ricardo visitaba casi todos los días, observando la transformación no solo del taller, sino del chico y de su padre. «Tiene juntas canceladas por su culpa, ¿sabe?», Sofía comentó cierto día, observando a su padre enseñar a Mateo sobre sistemas de inyección electrónica. Consejos administrativos, cenas con inversionistas, todo cancelado para quedarse aquí. «Lo sé», Ricardo respondió sin desviar los ojos de Mateo. «Y son las mejores decisiones que he tomado». Pero mientras el taller florecía, sombras se acumulaban. Rodrigo Méndez había estado ocupado. Denuncias anónimas comenzaron a llegar a la delegación.
El taller estaría operando sin licencia adecuada, estaría usando piezas robadas, estaría evadiendo impuestos. Todas mentiras, todas cuidadosamente plantadas. Señor Rivera, el inspector municipal era un hombre cansado, pero justo. Voy a necesitar verificar toda su documentación. Hubo denuncias serias. Carlos palideció, pero mantuvo la calma. Por supuesto, todo está en orden. Puede verificar lo que necesite. Llevó 3 días de auditoría intensa, 3 días en que el taller apenas podía funcionar, 3 días de clientes desconfiados y rumores esparciéndose por la comunidad. Pero al final, el inspector no encontró nada. Todo estaba perfectamente legal. Todas las licencias al día, todos los impuestos pagados. Alguien está tratando de joderlos. El inspector dijo bajito al salir. Cuidado, estas denuncias vinieron de alguien con influencia. Esa noche, Ricardo recibió una llamada. Montemayor. La voz de Rodrigo era suave como veneno. Vi que anduviste jugando a la caridad. Conmovedor. Pero debes saber que cada peso que desperdicies con esa gente, me aseguraré de que cueste 10 veces más. Rodrigo, Ricardo dijo calmadamente, aunque su sangre hervía. Fuiste expulsado por fraude. No me amenaces. Ah, pero tengo amigos. Amigos en la delegación, en la vigilancia sanitaria, en Hacienda. Puedo hacer su vida un infierno. Y todo lo que amas, Montemayor, puedo destruirlo. La línea murió. Ricardo se quedó mirando el teléfono, la rabia y el miedo guerreando dentro de él. Por primera vez en años, tenía algo que perder que no era dinero o poder. Tenía personas que le importaban. Una causa que importaba. Y alguien estaba amenazando con quitárselo. ¿Papá? Sofía entró a la oficina. ¿Está todo bien? No. Ricardo admitió, y la honestidad fue liberadora. Pero lo estará. Al día siguiente, Ricardo hizo algo que nunca había hecho antes. Pidió ayuda. Llamó a cada contacto que tenía en la Ciudad de México, cada amigo, cada deudor, cada persona que había ayudado a lo largo de los años. Y contó la historia de Mateo, de Carlos, del taller, de las amenazas. La respuesta fue abrumadora. Empresarios se ofrecieron para hacer publicidad gratuita del taller. Abogados se ofrecieron para defender contra cualquier proceso. La comunidad de Iztapalapa se movilizó, organizando una petición de apoyo, compartiendo la historia en las redes sociales, transformando al taller Rivera en símbolo de resistencia contra la corrupción. Rodrigo Méndez había subestimado una cosa. Ricardo Montemayor, cuando estaba motivado por algo más grande que el dinero, era imparable. Las amenazas de Rodrigo no eran vacías. En la semana siguiente, la vigilancia sanitaria apareció sin aviso, alegando sospechas de contaminación ambiental. Después fue Hacienda, queriendo auditar 5 años de declaraciones de Carlos. Después el cuerpo de bomberos, cuestionando la seguridad del edificio. Cada visita era una batalla. Cada acusación, una herida. Carlos estaba exhausto, durmiendo 3 horas por noche, tratando de mantener el taller funcionando mientras luchaba contra una hidra burocrática que crecía nuevas cabezas cada día. No sé cuánto tiempo más puedo aguantar, confesó a Ricardo una noche lluviosa, sentados en el taller vacío. Es mucho, Montemayor. Es demasiado. Lo sé, Ricardo respondió, y por primera vez en su vida adulta, se sintió impotente. Todo su dinero, todo su poder, y aún así, no podía proteger a esa familia de un hombre movido por venganza. Tal vez sea mejor que nos rindamos, Carlos susurró, la voz quebrada. Volver a lo que era antes. Al menos Mateo estaría seguro. La voz de Mateo vino de la puerta. El chico tenía lágrimas en los ojos, pero también fuego. No nos vamos a rendir. No después de todo. No voy a dejar que ese hombre malo gane. Hijo, papá, toda la vida nos pisotearon. Lo aceptamos. Pero ahora tenemos una oportunidad de verdad. Y no voy a dejarla escapar porque alguien tiene miedo. El coraje de Mateo era contagioso. Carlos miró a su hijo, después a Ricardo, y algo cambió en su rostro. La resignación dio lugar a la determinación. Está bien, Carlos dijo. Luchamos. ¿Pero cómo? Ricardo sonrió por primera vez en días. Déjamelo a mí. El plan de Ricardo era arriesgado, pero brillante.
Si Rodrigo quería una guerra de influencia, la tendría. Ricardo convocó una conferencia de prensa en el taller. Invitó a cada periódico, cada emisora, cada bloguero influyente de la Ciudad de México. Y contó todo. «Mi nombre es Ricardo Montemayor», comenzó, cámaras apuntando, flashes estallando. «Y quiero contarles sobre un niño, Mateo Rivera. Un prodigio olvidado que me enseñó más sobre humanidad en 15 minutos de lo que aprendí en 50 años de vida». Contó sobre el encuentro en Reforma, sobre la transformación del taller, sobre los ataques coordinados de Rodrigo. Mostró documentos, grabaciones de amenazas, pruebas de cada denuncia falsa. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. «Rodrigo Méndez quiere destruirme porque lo expulsé por fraude. Está usando a una familia honesta, un chico talentoso, como peones en una guerra personal. Y estoy aquí, públicamente diciendo, no va a funcionar, porque ya no estoy solo. Nosotros ya no estamos solos». Carlos subió al escenario improvisado, Mateo a su lado, la comunidad entera detrás de ellos. Y uno por uno, vecinos, clientes, hasta competidores de Carlos, se levantaron para hablar sobre la integridad del taller Rivera, sobre cómo habían sido ayudados, sobre cómo esta familia representaba lo mejor de México. La conferencia se volvió viral en horas. Justicia para Mateo fue tendencia nacional. Rodrigo Méndez, al ver el daño, trató de defenderse, pero cada palabra solo lo hundía más. 3 días después, fue formalmente acusado de acoso, amenazas y uso indebido de influencia para persecución. Su empresa perdió contratos, su reputación estaba destruida. La tormenta que había invocado lo consumió. Pero la victoria tuvo un costo. Carlos tuvo un colapso por agotamiento, pasando 2 días en el hospital. Mateo asumió el taller, trabajando al lado de Sofía, que se había ofrecido para ayudar. Y Ricardo se dio cuenta de algo. Esa lucha había unido a todos de una forma que el dinero nunca podría. Ya no eran inversionista e invertido, eran familia. 6 meses después de la tormenta, el taller Rivera se había convertido en referencia en la Ciudad de México. Mateo, ahora con 13 años, dividía su tiempo entre la escuela particular que Ricardo insistió en pagar y el taller, donde continuaba impresionando a mecánicos experimentados con diagnósticos imposibles. «¿Cómo sabes eso?», un cliente preguntó cierto día, observando a Mateo identificar un problema complejo en minutos. «Escucho», Mateo respondió simplemente. «Cada motor tiene su voz. Solo necesitas aprender su idioma». La respuesta se volvió titular en sitios automotrices. «Chico prodigio que habla el idioma de los motores». Los pedidos se triplicaron. Carlos tuvo que contratar 4 empleados nuevos. El taller pequeño y endeudado se había convertido en una empresa próspera. Pero el 100% éxito trajo nuevos desafíos. Mateo estaba cansado, dividido entre escuela, taller y las expectativas de todos. Había noches en que Ricardo lo encontraba durmiendo sobre libros de física, círculos oscuros bajo los ojos. «Mateo», Ricardo dijo gentilmente una de esas noches, «no necesitas hacer todo. Todavía eres un niño. No puedo decepcionarlos». Mateo respondió, la voz pequeña. «Ustedes invirtieron tanto en mí. Invertimos porque creemos en ti. Pero creer en ti significa también cuidarte. No nos debes nada». «Lo debo todo», Mateo insistió, lágrimas corriendo. «Antes de usted, apenas comíamos. Ahora mi papá sonríe de nuevo. Valentina tiene juguetes. Yo tengo futuro. ¿Cómo no voy a deber?». Ricardo abrazó al chico, sintiendo el cuerpo delgado temblar contra él, y un recuerdo lo golpeó como un rayo. Diego llorando después de un examen difícil, diciendo que tenía miedo de decepcionar a su padre. Y Ricardo, ciego por ambición, respondiendo que el fracaso no era opción en la familia Montemayor. Una semana después, Diego estaba muerto. «No me debes nada», Ricardo repitió, apretando a Mateo más fuerte. «Yo te debo. Me mostraste que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay esperanza, y por eso me aseguraré de que tengas una infancia, una vida, no solo trabajo». A la mañana siguiente, Ricardo implementó nuevas reglas. Mateo solo trabajaría en el taller los fines de semana, y solo si sus calificaciones eran buenas. El resto del tiempo era para ser niño, para jugar fútbol, para ver películas, para reír con amigos,
Carlos resistió inicialmente, acostumbrado a ver el trabajo como supervivencia. Pero Sofía lo convenció. Mi papá perdió a Diego porque no lo dejó ser niño. No lo dejó vivir. Por favor, no hagas lo mismo con Mateo. Carlos entendió. Y lentamente, el taller dejó de ser obligación para Mateo y volvió a ser pasión. Trabajaba los fines de semana porque quería, no porque debía. Y su genialidad, libre de presión, floreció aún más. Fue en esa época que llegó la propuesta. Una armadora alemana había oído sobre Mateo. Querían ofrecer una beca completa en su academia técnica en Alemania. 2 años de entrenamiento intensivo. Después una pasantía garantizada en la matriz. Era la oportunidad de una vida. Debes aceptar, Carlos dijo, voz temblorosa. Es lo que siempre soñamos. ¿Pero y el taller? ¿Y ustedes? Mateo preguntó, dividido. El taller estará aquí cuando vuelvas. Y nosotros estaremos orgullosos de ti todos los días. Mateo miró a Ricardo, buscando consejo. ¿Qué piensa usted? Creo, Ricardo dijo cuidadosamente, que deberías hacer lo que tu corazón te diga. Pero también creo que tienes 13 años. No necesitas decidir toda tu vida ahora. ¿Qué tal esperar unos años más? Crecer un poco más. Esa oportunidad estará ahí. Y otras oportunidades aparecerán. Mateo asintió, aliviado. No estaba listo para dejar a su familia, su ciudad, su vida. Y por primera vez, no se sintió culpable por ello. Voy a esperar, decidió. Pero voy a estudiar mucho. Cuando sea el momento correcto, estaré listo. Y Ricardo, observando al chico, se dio cuenta de que había aprendido una lección más. El talento no era solo sobre potencial. Era sobre timing, paciencia, dejar que las cosas crecieran al ritmo correcto. Algo que nunca hizo con Diego. El primer aniversario de la asociación entre Ricardo y Carlos fue celebrado con una carne asada en el taller. La comunidad entera compareció. Vecinos, clientes, empleados, hasta algunos competidores que habían aprendido a respetar el negocio. Sofía estaba ahí, conversando animadamente con Valentina, la hermana de Mateo. Las dos se habían vuelto amigas improbables, la adolescente rica y la niña pobre, pero la amistad era genuina y cálida. ¿Sabes qué es gracioso? Sofía dijo a Ricardo mientras observaban la fiesta. Hace un año, ni siquiera sabías que lugares así existían. Ahora pareces más en casa aquí que en el penthouse. Es porque aquí, Ricardo respondió, sonriendo al ver a Carlos y Mateo riendo juntos. No. Necesito fingir ser algo que no soy. La fiesta estaba en su apogeo cuando llegó una visita inesperada. Julia Álvarez, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Ciudad de México. Una mujer poderosa, respetada y conocida por su filantropía. Señor Montemayor, lo saludó. He seguido su trabajo aquí. Impresionante. No es mi trabajo, Ricardo corrigió. Es de ellos. Yo solo ayudé a abrir puertas. La modestia no va con usted. Julia sonrió. Pero aprecio el cambio. La razón de mi visita es simple. Queremos crear un programa. Un fondo de inversión enfocado en pequeños negocios como este. Talentos escondidos que solo necesitan oportunidad. Y lo queremos a usted en el liderazgo. La propuesta era tentadora. Ricardo podría replicar lo que hizo con el Taller Rivera, cambiar docenas, tal vez cientos de vidas. Pero había un problema. Eso tomaría todo mi tiempo, dijo. Tendría que alejarme de aquí. No necesariamente. Carlos podría ser su codirector. Mateo podría ser el rostro del programa cuando sea mayor. Construyeron algo especial aquí. Solo estoy ofreciendo una forma de expandir esa magia. Ricardo miró a Carlos, que se había acercado al oír la conversación. ¿Qué piensas? Carlos respiró profundo. Creo que hace un año. Habría dicho que no. Habría dicho que ese mundo no es para mí, que gente como yo no se sienta en consejos con gente como ella. Pero usted me mostró que merezco estar en cualquier mesa. Así que acepto. Si usted acepta. El apretón de manos entre los 3 selló un nuevo capítulo. El Fondo Talento Invisible nació 6 meses después, con Ricardo y Carlos como codirectores, Julia como presidenta, y un consejo formado por empresarios que creían que el potencial no tenía dirección fija. La primera inversión fue en una panadería quebrada en Nezahualcóyotl, cuyo dueño hacía el mejor pan que Ricardo había probado.
La segunda fue en una costurera de la zona norte que creaba ropa digna de pasarelas internacionales. La tercera, en una startup de tecnología creada por 3 adolescentes de escuela pública. Con cada inversión, la misma filosofía: asociación justa, respeto a la experiencia, enfoque en el potencial humano, no solo en el retorno financiero. Y cada historia de éxito era compartida, inspirando a otros, creando un movimiento. Mateo, ahora con 14 años, se convirtió en embajador del fondo. Visitaba escuelas, hablaba en eventos, compartía su historia, y en cada charla cerraba con las mismas palabras: no soy especial, tengo un don, sí, pero millones de personas tienen dones. La diferencia es que alguien me vio, alguien creyó, y ahora es mi misión asegurarme de que otros sean vistos también. Los videos de sus charlas se volvían virales, acumulando millones de vistas. Pero Mateo permanecía humilde, todavía trabajando en el taller los fines de semana, todavía estudiando hasta tarde, todavía siendo el chico de grasa y sueños. Fue durante una de esas charlas que sucedió. Mateo estaba en el escenario de una escuela pública en Ecatepec cuando un chico del público levantó la mano. ¿Crees que vale la pena intentar? Mi papá dice que gente como nosotros no tiene oportunidad. Mateo se detuvo, las palabras atascadas en la garganta. Y entonces, un recuerdo. Ricardo Montemayor llamándolo escuincle, limosnero. ¿Cómo podría haber sido fácil simplemente aceptar, estar de acuerdo, rendirse antes de intentar? Tu papá está equivocado, Mateo dijo firmemente. Y voy a probarlo, no solo con mi historia, sino con la tuya. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, ¿qué talento tienes? Yo dibujo, pero es una tontería. No es tontería. Muéstramelo después de la charla, y vamos a ver qué podemos hacer. Ese simple gesto fue capturado en video. Ricardo lo vio esa noche, lágrimas corriendo por su rostro, porque ahí estaba la prueba de que el ciclo había sido roto. Mateo no solo estaba siendo ayudado, estaba ayudando. La bondad se estaba multiplicando. Y Ricardo se dio cuenta de que Diego ya no estaba muerto dentro de él. Diego estaba vivo en cada vida que tocaban, en cada sueño que ayudaban a realizar. Su memoria ya no era dolor, era propósito. No todo eran victorias. 3 empresas en las que el fondo había invertido quebraron en el primer año. Una panadería cerró después de problemas con proveedores. Un taller de costura fue víctima de un incendio. Un joven programador se rindió después de presión familiar. Cada fracaso era una herida para Ricardo, que todavía luchaba contra su naturaleza de querer controlar todo, arreglar todo. Carlos lo sostenía con sabiduría nacida de una vida de pérdidas. No se trata de salvar a todos, Carlos decía. Se trata de dar oportunidad a todos. Lo que hagan con esa oportunidad, eso es cosa de ellos. Pero la lección más difícil estaba por venir. Mateo, ahora con 15 años, comenzó a cambiar. La presión de ser símbolo, de ser esperanza para tantos, estaba cobrando su precio. Se irritaba con facilidad, distante, aislado. Sus calificaciones cayeron. Su interés por la mecánica parecía desvanecerse. Se está volviendo adolescente, Valentina dijo a Sofía. Pero es más que eso. Está cansado de ser ejemplo. Sofía entendió. Ella había pasado por algo similar después de la muerte de Diego. Cuando todos esperaban que fuera fuerte, fuera la hija perfecta, llenara el vacío dejado por su hermano. Mateo. Sofía lo encontró solo en el taller una noche. ¿Podemos hablar? ¿De qué? De cómo estoy decepcionando a todos. De cómo no tienes que ser perfecto. Mateo rió, amargamente. Fácil para ti decirlo. Tú naciste rica. Yo nací pobre. Si fallo, no es solo mi fracaso. Es prueba de que los pobres no merecen oportunidad. Eso es una estupidez y lo sabes. ¿Sí? Lee los comentarios, Sofía. La mitad de la gente quiere que fracase, solo para probar que la caridad no funciona. La otra mitad me pone en un pedestal tan alto que no puedo respirar. Yo no pedí esto. Solo quería arreglar coches. La honestidad cruda rompió algo en Sofía. Entonces para. ¿Qué? Deja de ser símbolo. Deja de dar charlas. Deja de ser la cara del fondo. Vuelve a ser Mateo. Solo Mateo. No puedo. Tu papá, mi papá, tanta gente invirtió en mí.
Invirtieron en ti, no en una imagen. ¿Y sabes qué diría mi papá? Que prefiere que estés vivo y humano a muerto y perfecto. Porque eso es lo que pasó con Diego. Trató de ser perfecto. Aguantó presión que ningún niño debería aguantar. Y Sofía se detuvo, lágrimas corriendo. Y murió Mateo. Murió porque nadie lo dejó ser solo un chico. No hagas, por favor. La conversación cambió todo. A la mañana siguiente, Mateo fue a hablar con Ricardo y Carlos. Necesito un descanso, dijo, voz firme a pesar del miedo. De las charlas, de los eventos, de ser ejemplo. Necesito solo vivir. Tener 15 años, equivocarme, ser normal. Ricardo y Carlos intercambiaron miradas. Y entonces, para sorpresa de Mateo, ambos sonrieron. Finalmente, Ricardo dijo, pensé que nunca lo pedirías. Esperábamos esto hace meses. Carlos añadió, pero que viniera de ti. Mateo parpadeó confundido. ¿Ustedes querían? Hijo, tienes 15 años. Carlos lo abrazó. Deberías estar jugando videojuegos, saliendo con amigos, descubriendo quién eres, no cargando el mundo en los hombros. ¿Pero y el fondo? ¿Y la gente que espera? El fondo continuará, Ricardo dijo gentilmente. Con o sin ti en las cámaras, porque nunca fue sobre que fueras famoso. Fue sobre que tuvieras derecho a una vida. Y casi lo olvidamos. Casi repetimos los mismos errores. Por primera vez en meses, Mateo sonrió una sonrisa genuina, adolescente, libre. Entonces, ¿puedo salir con mis amigos mañana? ¿Ir al cine? ¿Ser normal? Siempre fuiste normal, Carlos dijo. Solo con un talento especial. Y ese talento estará aquí cuando estés listo para usarlo de nuevo. Sin prisa. Ese fue el día en que Mateo dejó de ser símbolo y volvió a ser chico. E irónicamente, fue también el día en que se volvió más inspirador que nunca, porque su historia ya no era sobre ser extraordinario. Era sobre tener derecho a ser ordinario. Y eso, muchos se dieron cuenta, era la verdadera revolución. 2 años pasaron como hojas llevadas por el viento. Mateo tenía 17 años ahora, listo para decidir su futuro. El descanso de las charlas le había hecho bien. Había vuelto a amar la mecánica, pero ahora con madurez para entender que era una elección, no una obligación. El taller Rivera se había expandido a 3 sucursales. El Fondo Talento Invisible había invertido en 47 negocios, con tasa de éxito impresionante del 68%. Ricardo y Carlos eran portada de revista de negocios, ejemplos de cómo el capitalismo consciente podría transformar realidades. Pero la mayor transformación era interna. Ricardo Montemayor, el hombre que 3 años atrás solo sabía sentir rabia y ambición, ahora pasaba domingos en casa de Carlos, carnes asadas en familia, risas compartidas. Sofía había entrado a la universidad, estudiando administración con enfoque en emprendimiento social. Valentina tenía 10 años y soñaba con ser ingeniera, inspirada por su hermano. Papá, Mateo llamó a Carlos una tarde en el taller. Necesito hablar de algo. Carlos se limpió las manos, atento al tono serio de su hijo. Alemania llamó de nuevo. La beca todavía está disponible. Quieren una respuesta antes de fin de mes. El corazón de Carlos se apretó, pero mantuvo el rostro neutral. ¿Y tú? ¿Quieres ir? Yo no sé. Siempre fue mi sueño. Estudiar fuera, trabajar con los mejores, ver el mundo. Pero los dejaría a ustedes. El taller, Valentina. El señor Montemayor, Sofía. Todo lo que construimos. Carlos se sentó al lado de su hijo, exhausto pero feliz. Mateo, ¿sabes qué aprendí más en estos últimos años? Que amar a alguien es querer lo mejor para esa persona, aunque duela. Tu mamá, que Dios la tenga, decía eso siempre. El amor no es jaula, es alas. Pero usted, voy a extrañarte todos los días. Valentina va a llorar. Ricardo se va a poner gruñón sin ti para molestarlo. Pero sobreviviremos. Y tú necesitas volar. Hay tanto mundo más allá de este taller, hijo, y mereces verlo todo. Mateo abrazó a su padre, y ambos lloraron, ese llanto bueno de despedidas necesarias. La noticia se esparció rápidamente. Una fiesta de despedida fue organizada, la comunidad entera presente. Discursos fueron hechos, lágrimas derramadas, promesas de mantener contacto eternizadas. No te olvides de nosotros allá en el extranjero. Un vecino bromeó. ¿Cómo podría?
Mateo, respondió. Ustedes son parte de mí. Ricardo fue el último en hablar con él, la noche antes del viaje. Gracias. Mateo dijo simplemente. ¿Por qué? Por verme. Ese día en Reforma, usted pudo simplemente irse, pero se quedó. Me vio, y cambió mi vida. Ricardo negó con la cabeza, emocionado. Tú eres quien cambió la mía. Estaba muerto por dentro, Mateo. Muerto de dolor, de rabia, de soledad. Y tú, me mostraste que todavía había razones para vivir. Que Diego no murió en vano, porque cada vida que toco ahora es homenaje a él. ¿Va a estar bien? Sí, y tú también. Porque aprendí algo. Las personas buenas siempre se encuentran de nuevo. Y esto no es despedida. Es solo hasta luego. Se abrazaron, el multimillonario y el chico del taller, unidos por algo más fuerte que dinero o circunstancia. Unidos por amor genuino, del tipo que transforma y permanece. A la mañana siguiente, en el aeropuerto, Carlos, Valentina, Ricardo y Sofía estaban ahí. Mateo cargaba una maleta simple, ojos rojos pero sonrisa brillante. «Cuida bien el taller para mí», le dijo a su padre. «Estará aquí cuando vuelvas, solo que más grande. Y tú», Mateo se volvió hacia Valentina, «estudia mucho. Cuando vuelva, quiero que me estés enseñando cosas». «Prometo». Valentina sollozó. «Sofía», Mateo la abrazó. «Gracias por ser mi amiga, por recordarme que puedo ser humano. Vuelve pronto». Ella susurró. Y finalmente, Ricardo. «Señor Montemayor, solo Ricardo. Siempre fue solo Ricardo. Ricardo, no sé cómo agradecer todo lo que hizo. Viviendo, siendo feliz, realizando cada sueño. Eso es gratitud suficiente». Mateo saludó una última vez antes de pasar por seguridad, desapareciendo en la multitud. Y 4 personas se quedaron ahí, mirando el vacío, sabiendo que algo precioso se alejaba, pero también sabiendo que era necesario. «Va a volver», Carlos dijo, más para sí mismo. «Sí», Ricardo estuvo de acuerdo, «pero será alguien aún más increíble». Y ambos tenían razón. 3 años después, Mateo Rivera volvió a México. Pero no volvió solo, y no volvió él mismo. A los 20 años, era más alto, más confiado, más pulido. Había estudiado con los mejores ingenieros automotrices de Europa, hecho pasantías en 3 armadoras diferentes, patentado una innovación en sistemas de inyección que estaba revolucionando la industria. Revistas automotrices internacionales lo llamaban el Mozart de la mecánica. Pero junto con el éxito, vino la soledad. Europa era linda, las oportunidades infinitas, pero nada llenaba el vacío de estar lejos de casa, de noches de carne asada con Carlos, de conversaciones en la terraza con Ricardo, de risas con Sofía y Valentina. «Bienvenido de vuelta». Carlos lo abrazó en el aeropuerto, lágrimas corriendo sin vergüenza. Valentina, ahora con 13 años y ya más alta que su hermano, saltó a sus brazos. «Pensé que nunca volverías», dijo. «¿Cómo podría quedarme lejos de ustedes?» El taller Rivera era ahora un complejo de 5 edificios, empleando 120 personas, referencia nacional en mecánica, de alto rendimiento. El Fondo Talento Invisible tenía oficinas en 8 estados. Había cambiado más de 800 vidas. Y Ricardo estaba diferente. A los 58 años, parecía más joven, más ligero. El peso que cargaba por años se había evaporado, reemplazado por paz genuina. «Mateo», se abrazaron como padre e hijo. «Te extrañé». «Yo también». «¿Cómo van las cosas?» «Bien. Muy bien, en realidad. Sofía está manejando 3 nuevos proyectos del fondo. Estarás orgulloso». Sofía Hermosa. estaba ahora con 24 años, graduada y brillante. Abrazó a Mateo con fuerza. «Mira tú, todo internacional», bromeó. «Mira tú, toda poderosa», él respondió. «¿Presidenta del fondo?» «Vice. Tu papá es el presidente. Yo solo hago que las cosas pasen». En los días siguientes, Mateo conoció cada proyecto, cada negocio, cada vida transformada. Y algo en él se acomodó, una certeza creciendo. «Papá», dijo una noche, «no voy a volver a Europa». Carlos levantó la vista de la mesa de proyectos donde trabajaba. «¿Qué? Pero tu contrato. Voy a romperlo. Pagar la multa. No importa. Mi lugar es aquí. Siempre lo fue. Solo necesitaba irme para estar seguro de eso».
Pero las oportunidades allá son increíbles, pero vacías. Aquí no solo tengo carrera, tengo propósito, tengo familia, tengo casa. Carlos abrazó a su hijo, y ambos sabían que esa decisión era correcta. En la siguiente reunión del Consejo del Fondo, Mateo presentó una propuesta: crear una universidad corporativa enfocada en formar jóvenes talentos de comunidades carentes en áreas técnicas de alta demanda. Mecánica, programación, diseño, gastronomía, todo gratuito, con becas de manutención y garantía de pasantía al final. Esto costará millones, un consejero alertó. Entonces buscaremos millones. Mateo respondió, esa misma determinación de cuando tenía 12 años. Porque si hay algo que aprendí en Europa, es que el talento no tiene nacionalidad, no tiene clase social. Solo tiene oportunidad, o falta de ella. Y nosotros vamos a proporcionar oportunidad. La propuesta fue aprobada por unanimidad. La Universidad Talento Invisible abrió 2 años después, en el mismo terreno donde antes había un basurero en Iztapalapa. 5 bloques modernos, laboratorios de punta, dormitorios, comedor. Todo financiado por una coalición de empresas que el fondo convenció de invertir. En la ceremonia de apertura, 1000 personas estaban presentes. Mateo, ahora con 22 años, estaba en el escenario al lado de Carlos, Ricardo, Sofía y Valentina. Hace 12 años, Mateo comenzó, voz clara y firme. Mi mundo era un taller de 2 elevadores y un futuro incierto. Hoy, por un hombre que decidió verme, por un padre que nunca se rindió, por una comunidad que creyó, estamos inaugurando una universidad. Un lugar donde otros chicos y chicas como yo tendrán no solo oportunidad, sino elección. Los aplausos fueron ensordecedores, pero fue lo que vino después, lo que marcó a todos. Pero esta historia no es sobre mí, continuó Mateo. Es sobre un hombre que estaba roto y encontró redención en la bondad. Ricardo Montemayor. ¿Puede venir aquí? Ricardo subió, sorprendido. Mateo lo abrazó públicamente. Hace 12 años, usted me llamó escuincle. Hoy lo llamo papá, porque es lo que se convirtió, para mí, para cientos de otros. Usted probó que las personas pueden cambiar, que el dolor puede convertirse en propósito, y que el amor, de verdad, transforma todo. En ese momento, viendo al chico que salvó su alma, Ricardo, Montemayor finalmente se perdonó a sí mismo por la muerte de Diego, porque se dio cuenta de que Diego no estaba perdido. Estaba multiplicado en cada vida que tocaban, y el dolor, finalmente, se convirtió en paz. La Universidad Talento Invisible estaba en su 3er año cuando llegó la oferta. Una gigante automotriz internacional quería comprar todo el proyecto. Talleres, fondo, universidad. ¿El valor? 500 millones de pesos. Podrían retirarse. El CEO de la empresa dijo en la reunión. Vivir como reyes. Y garantizamos que el proyecto continuará, tal vez incluso expandido internacionalmente. Era todo lo que cualquier empresario soñaría. Seguridad financiera eterna, reconocimiento mundial, legado preservado. Carlos, Ricardo, Sofía, Mateo, todos serían multimillonarios. Necesitamos discutir, Ricardo dijo educadamente, cerrando la reunión. Esa noche, los 4 se reunieron en el penthouse de Ricardo, el mismo donde años atrás había visto los videos de Mateo arreglando su coche. 500 millones, Carlos dijo lentamente, como probando el peso de las palabras. Es dinero que mis nietos nunca necesitarán trabajar. Es dinero que podría financiar cientos de otros proyectos, Sofía agregó. Multiplicar el impacto. Pero es también vender algo que construimos con amor, Mateo dijo bajito. Entregar a personas que ven esto como inversión, no como misión. Garantizaron que el proyecto continúa. Carlos argumentó, pero su voz tenía duda. Sí, pero las garantías no son valores, Ricardo dijo, y todos lo miraron. Aprendí eso de la peor forma. Yo tenía todas las garantías del mundo. Dinero, poder, seguridad, pero no tenía valores, y estaba muerto por dentro. ¿Qué estás diciendo? Sofía preguntó. Estoy diciendo que esta oferta es tentadora, porque apela a nuestra inseguridad. Carlos crece con miedo de volver a la pobreza. Yo crecí con miedo de ser irrelevante. Ustedes dos, miró a Sofía y Mateo, crecen en un mundo que valora cantidad sobre calidad.
Velocidad sobre significado. ¿Y qué? Y que si vendemos, estaremos diciendo que todo tiene precio, que la misión tiene límite, que 500 millones valen más que la mirada de un chico dándose cuenta de que su futuro cambió. El silencio era denso. Pero podríamos hacer tanto con ese dinero, Carlos insistió. Oh, Mateo dijo lentamente, una idea formándose. Podríamos hacer algo que el dinero no compra. Podríamos probar que algunas cosas son más grandes que el lucro. Que el legado no es herencia financiera, es impacto duradero. ¿Estás hablando de rechazar? Sofía preguntó, incrédula. Estoy hablando de rechazar e ir más allá. Transformar el proyecto en fundación sin fines de lucro. Garantizar que nunca pueda ser vendido, que siempre sirva a la misión original. Y desafiar a otras empresas a hacer lo mismo. Carlos miró a su hijo con orgullo y miedo mezclados. Eso significa renunciar a mucho dinero. Sí, pero significa ganar algo que el dinero nunca compra. Certeza de que hicimos lo correcto. La NASO. Votación fue unánime. Una semana después, Ricardo llamó al CEO de la empresa. Gracias por la oferta, pero no estamos vendiendo. En cambio, estamos transformando todo en fundación permanente. Y los invitamos a invertir no como dueños, sino como socios en la misión. La noticia se volvió titular. Empresarios rechazan $500 millones para preservar misión social. Críticos dijeron que eran tontos, que desperdiciaron oportunidad única. Pero algo diferente sucedió. Docenas de otras empresas, inspiradas por la decisión, comenzaron a crear proyectos similares. El movimiento se esparció, y Mateo, Carlos, Ricardo y Sofía se dieron cuenta de que habían creado algo más grande que un negocio. Habían creado un movimiento de conciencia, probando que el éxito no es solo sobre acumular, sino sobre impactar. Pero la decisión tuvo consecuencias. Algunos inversionistas salieron ofendidos. Algunos socios cuestionaron la cordura de los líderes. Y más importante, sin la inyección de capital, la expansión planeada estaba amenazada. ¿Hicimos la elección correcta? Carlos preguntó una noche difícil, cuentas esparcidas por la mesa. Ricardo lo miró, después a Mateo y Sofía. Hicimos la elección que nos permite mirarnos al espejo, y a veces eso es lo único correcto que importa. El desafío ahora era probar que los valores podían ser sostenibles, y eso, todos sabían, sería la mayor prueba de todas. 5 años después del rechazo de la oferta, la Fundación Talento Invisible era más grande y más fuerte que nunca. Sin fines de lucro, financiada por donaciones, alianzas y trabajo arduo, se había expandido a 12 estados. Más de 5.000 jóvenes graduados, tasa de empleabilidad del 94%, cientos de negocios creados por exalumnos. Mateo, ahora con 29 años, era director técnico de la fundación. Sofía, 31, era directora ejecutiva. Carlos, a los 55, era presidente del consejo. Y Ricardo, a los 65, finalmente retirado de la vida corporativa, era el consejero más activo, visitando cada proyecto, conociendo cada alumno. Valentina había seguido los pasos de su hermano, graduándose en ingeniería, y ahora desarrollaba proyectos de automatización para la fundación. La familia Rivera Montemayor, como bromeaban, era una fuerza imparable de transformación social. Papá, Mateo entró a la oficina de Carlos una tarde soleada. ¿Recuerdas ese día en Reforma? Hace 12 años. Carlos sonrió. Esa sonrisa cansada de quien vivió una vida entera en poco tiempo. ¿Cómo olvidarlo? El día que todo cambió. A veces me pregunto, ¿y si el coche de Ricardo no se hubiera descompuesto? ¿Y si no hubiera tenido valor de ofrecer ayuda? ¿Y si él no hubiera aceptado la apuesta? Entonces estaríamos en una vida muy diferente. Carlos respondió. Probablemente todavía en el taller pequeño. Probablemente todavía luchando para pagar cuentas. Y probablemente felices de cualquier forma, porque nos teníamos el uno al otro. Pero no habríamos salvado todas esas vidas. No, pero aprendí algo, hijo. No podemos salvar a todos. Solo podemos dar el ejemplo, abrir puertas, mostrar que es posible. El resto es cosa de cada uno. En ese momento Ricardo entró, seguido por Sofía. Ambos cargaban una caja grande.
Los reunimos porque hoy es especial, Sofía anunció. 15 años desde el encuentro en Reforma. Y tenemos algo para ustedes. Abrió la caja, revelando una placa de bronce. En ella, grabada, la imagen de un Mercedes detenido, un chico de 1900, rodillas trabajando en el motor y un hombre observando. Debajo las palabras: aquí comenzó una revolución, no de tecnología o dinero, sino de humanidad. Cuando un hombre decidió ver más allá de lo que sus ojos mostraban, y un chico decidió ofrecer ayuda incluso después de ser despreciado. De esta colisión de mundos nació la prueba de que el talento no tiene dirección, que la bondad es fuerza, y que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar vidas, incluyendo la nuestra. Carlos y Mateo leyeron en silencio, lágrimas corriendo. Esta placa va a ser instalada en Reforma, Ricardo explicó, voz embargada, en el punto exacto donde mi coche se detuvo, para que la gente recuerde, momentos de crisis pueden ser puertas para transformación. Y ustedes, Sofía continuó, son los mayores ejemplos de eso. Ricardo, estabas roto. Carlos, estabas exhausto. Mateo, estabas invisible. Sofía, estabas perdida. Y juntos, crearon algo que durará generaciones. Esa noche, los 4 cenaron juntos en el penthouse, ahora más casa que showroom. Valentina estaba ahí. Algunos exalumnos de la fundación fueron invitados, y por primera vez en 15 años, Ricardo habló abiertamente sobre Diego. Los habría amado, dijo a los presentes. Diego era así, curioso, bondadoso, brillante. Perderlo casi me destruye, pero encontrarlos me reconstruyó. Y ahora sé, él no se fue. Está en cada joven que ayudamos, en cada vida que cambiamos. Su legado es eterno, porque transformó mi corazón. Y un corazón transformado transforma el mundo. Los aplausos fueron gentiles, respetuosos. Y Mateo, mirando alrededor, vio rostros de todos los colores, edades, orígenes, unidos no por sangre o dinero, sino por algo más fuerte, propósito compartido. ¿Sabes?, dijo cuando todos se fueron, solo los 4 originales permaneciendo. Solía pensar que el talento era mi don especial, pero descubrí algo. Todos tienen talento. Algunos arreglan coches, otros hacen comida increíble, otros pintan, o enseñan, o simplemente saben hacer sonreír a la gente. El verdadero don es reconocer eso en los demás. Y ustedes me enseñaron eso. Tú nos enseñaste primero, Ricardo corrigió. Nos enseñaste que la humildad no es debilidad, que pedir ayuda es coraje, que aceptar ayuda es sabiduría, y que al final todos somos iguales. Personas tratando de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Carlos levantó su copa de vino barato, el mismo que siempre bebía, rechazando el caro que Ricardo ofrecía. Un brindis, propuso, por los encuentros improbables, por las apuestas inesperadas, por las transformaciones imposibles, y por el amor que construye puentes donde antes solo había muros, por el talento invisible, Sofía añadió, que se volvió visible, Mateo completó, y transformó todo, Ricardo finalizó. Las copas tintinearon bajo las estrellas de la Ciudad de México, 4 vidas entrelazadas por destino y elección, probando que la mayor riqueza no está en cuánto poseemos, sino en cuántas vidas tocamos, y que el verdadero legado no se mide en dinero, sino en amor multiplicado a través de generaciones. Un multimillonario que aprendió a ver, un mecánico que aprendió a soñar, un chico que enseñó a ambos sobre dignidad, y una joven que probó que la bondad es herencia más valiosa que la fortuna. Juntos, no salvaron el mundo, pero salvaron sus mundos, y en el proceso, mostraron que eso, después de todo, es el único tipo de salvación que importa.